Buenos días a todos, estimados amigos, estimados todos. Muchas gracias, doctora Betanzos, por permitirnos hacer esta breve historia de la Escuela y Facultad de Psicología. Gracias, Sergio, por incluirme también en este evento que para mí es muy importante. Estar al lado de dos grandes amigos, pero sobre todo dos grandes psicólogos también que han contribuido para lo que es la historia de la psicología, no solamente en Morelos, sino me parece que sus aportaciones han sido a nivel nacional y tal vez internacional. Pues agradezco esto y daré, no sé, doctora, si quiera dar la bienvenida y después continuamos con la semblanza de las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Pues sí, dar la bienvenida a tan distinguidas personalidades que hoy están con nosotros, que han contribuido grandemente a lo que es la facultad hoy en día, en la formación de estudiantes, en la formación de trabajo que ellos han realizado, representando a la facultad en diferentes eventos académicos. Nos sentimos muy honrados de tenerlos dentro de las filas de nuestros profesores importantes de la facultad. Todos ellos son muy importantes y pues contar con este apoyo, con esta información que ellos guardan de cómo ha ido evolucionando la psicología, yo creo que es fundamental para nosotros. Su punto de vista, sus comentarios, lo que ellos nos puedan aportar, creo que es muy importante para lo que hoy es la psicología y hacernos pues enfrentarnos a ese camino que hemos dejado, pero que tenemos que volver a ver cuáles son los avances, lo que hemos caminado y creo que en ese sentido pues queda en excelentes manos la mesa del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Sergio, ¿quieres decir algo? Agradezco la intervención de nuestras tres personalidades el día de hoy. Creo que va a ser una charla muy amena, va a ser una charla muy productiva y con muchos datos que pues para la comunidad de la facultad van a ser fundamentales. Que conozcan de dónde viene, de dónde inicia todo esto, creo que sería y va a ser un gran logro para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias nuevamente, maestro Enrique, maestro René, a ti, Fer, doctora. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Adelante, Fer. Muchas gracias. Pues bien, esta dinámica va a ser una dinámica, como lo dice Sergio, más amena, más de charla, más histórica. En esta construcción histórica de la Facultad de Psicología que hace unos días pues está cumpliendo 49 años de estar de manera ininterrumpida aquí en Morelos. Pues quisiera plantear la siguiente reflexión. Al interior del estado de Morelos, la propia creación de la Universidad del Estado de Morelos tuvo sus complicaciones, tuvo sus asegúnes, pero sobre todo, René, en el estado de Morelos, en 1971, cuando se crea por la votación del maestro Félix Frías, la carrera de psicología, ¿cuál era el contexto social en que se vivía en el estado de Morelos? Personajes muy interesantes que estuvieron aquí viviendo en Morelos, personajes que marcaron un hito en la construcción misma del conocimiento social, del conocimiento comunitario. Claro que sí, Fernando, por supuesto, voy a hacer referencia a ello. Solamente déjame hacer dos precisiones. Era el licenciado Carlos Celis, el rector. Carlos Celis, perdón, Carlos Celis. El doctor Félix Frías. De hecho, el doctor Félix Frías fue rector antes. Todavía no era autónoma la universidad. La autonomía se consigue siendo rector el licenciado Teodoro Lavín. Y el anterior a Teodoro Lavín justamente fue el doctor Félix Frías. Y la otra precisión, es un detallito nada más.
Fíjate que sí hubo una interrupción en la actividad de esos 49 años. Si quieres, en un rato más hago referencia muy breve a ella, a esa interrupción. O si no, si se me pasa, me lo recuerdas. Pero sí, bueno, vuelvo realmente a lo que estás convocándome, a la pregunta que me formulas. Mira, yo diría que no se encuentran los orígenes estricta y mecánicamente de la escuela en lo que voy a plantear, pero me parece que lo que sí ocurre es la confección de un caldo de cultivo muy interesante y que tiene nada más y nada menos que por sede a la ciudad de Cuernavaca, tangencialmente Tepoztlán y, bueno, particularmente el estado de Morelos. Y esto se origina en la década de los 50, con la presencia y la llegada por primera vez a nuestro estado en el año de 1950 de Erich Fromm, nada más y nada menos que una connotada figura que a solo 5 años de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, arriba a México, particularmente a Morelos. Él había sido parte muy joven de la escuela de Frankfurt, que como ustedes saben, bueno, fue un intento de tratar de articular hasta donde eso fuera posible de las vertientes de Marx y las vertientes de Freud, y que tuvo una resonancia mayúscula que derivó en lo que se llama la teoría crítica de la sociedad. Y bueno, la perspectiva de Erich Fromm era, así lo proclamaba él, la construcción de un psicoanálisis humanista, y que cuando llega a México, además de dar consulta y de atender distintos pacientes, empieza a formar una incipiente escuela psicoanalítica. Una de las dos versiones que se dan en México, una de ellas es la que deriva de Erich Fromm, y la otra es de aquellos que se fueron a Argentina a formarse y que a su retorno a México generan la otra vertiente del psicoanálisis en nuestro país. Erich Fromm va y viene, no es que viva permanentemente, pero tiene sede prácticamente durante muchos años de su vida aquí. Y a 2 años de este acontecimiento, asume el obispado de Cuernavaca, nada más y nada menos que un personaje verdaderamente de renombre, que es, como todos ustedes saben, don Sergio Méndez Arceo. Ese mismo año, pero sin hacer muchos destellos, Gregorio Lemercier ya estaba por aquí en 1952, y con el tiempo uno y otro irán convirtiéndose en figuras de mucho prestigio y de mucho renombre y de mucho impacto. Y estamos situando todo esto, fíjense, en la década de los 50 apenas, ¿no? Bueno, para todo el mundo es conocido que don Sergio Méndez Arceo, una apertura ideológica, una liturgia muy original, un prelado muy progresista, de puertas abiertas, en interlocución con los marginados, con los deprimidos, con los pobres, con afinidades ideológicas, con movimientos emergentes en América Latina, en interlocución con teólogos brasileños, contemporáneos a él, Leonardo Boff, por citar uno de ellos, que hacen que paulatinamente se vaya preparando lo que se conoce como la teología de la liberación, y que ha tenido tan alto impacto en Brasil, en Nicaragua, en general en Centroamérica, en México, por supuesto, y que a este obispo rojo, como se le conocía, adquiere una presencia con connotaciones mundiales, internacionales. Seguramente camaradas que no están ahorita aquí, pero que nos están escuchando, Jaime Luis Brito, que va a participar en algún momento, pudiera hacer referencia a don Sergio o algunos otros
compañeros y compañeras que han participado en la facultad. Alejandro Vera, uno de ellos, por ejemplo, también. Él tuvo una actividad relacionada con las comunidades eclesiásticas de base, igual que Jaime Luis, muy importante. Y decíamos del caso de Gregorio Lemercier, quien a partir de 1961, después de haber estado unos años aquí, funda en el convento benedictino de Santa María de la Resurrección, Cuernavaca, un experimento que ese tuvo, bueno, cismas por todos lados, removió todas las conciencias, porque cómo era posible que desde el interior mismo de un convento que está formando futuros prelados, se atreviese quien lo dirigía a sugerir y después de lleno hacer uso de la herramienta psicoanalítica, en primera instancia para saber si la vocación de quienes estudiaban ahí efectivamente era la que ellos suponían la adecuada, y dos, para hacer ver los más tenebrosos y oscuros pasajes de la subjetividad humana a la luz de una herramienta como es la del psicoanálisis, y que tantas connotaciones y escándalos se generaron en México. La prensa en México en los años 60 siguió muy de cerca el Excelsior, la revista Siempre, por citar un par de ellos, le dieron mucha cabida y avivaron este escándalo. Pero además señalar que la interlocución ya existente entre don Gregorio y don Sergio era real, había mucha comunicación entre ellos, y así como entre Eric Fromm y Sergio Méndez Arceo también. Es decir, se empiezan a generar vasos comunicantes entre ellos, y que hacen que, bien que mal, en Morelos se empieza a respirar una atmósfera distinta a la de muchos lugares que tendrían que tener más relevancia que el estado de Morelos en el país, y que derivaron en un conjunto, en ocasiones hasta de despropósitos y desencuentros en las comunidades que pertenecían a este convento benedictino. Y es que, entre otras cosas, quien le daba, quien de inicio dio tratamiento a Gregorio Lemercier fue un periodista que había sido psicoanalizado por Santiago Ramírez, ilustre tío mío Enrique. Tu tío. Lo sabemos. Y al punto que hay un chiste de los que solía hacer Carlos Monsiváis, que él decía que lo único que no le iba a perdonar nunca en su vida a Santiago Ramírez es haber psicoanalizado a Mauricio González de la Garza. ¿No? La conmoción fue de tal impacto que evidentemente fue depuesto en su labor sacerdotal, don Gregorio. Incluso esto termina esta experiencia en el 67. Al año siguiente se casa don Gregorio, ¿no? Empieza a tener ya una vida más secular, por decirlo de alguna manera, y pasó a convertirse en la escuela ya propiamente del Emaús, que duró hasta 1982-83, es decir, esto se prolongó durante algunos años más. Y la otra figura que nos falta, arriba a Morelos, en el año de 1961, después de haber sido vicerrector en la Universidad de Puerto Rico, Iván Illich. Bien, con solo 15 años de presencia en Morelos, en Cuernavaca particularmente, de los cuales en realidad son los últimos 8, de esos 15, los últimos 8 años, los que verdaderamente representan una hecatombe también a nivel mundial, con el Centro Intercultural de Documentación, mejor conocido como el CIDOC.
y que hizo posible la presencia de intelectuales de la talla de Paul Goodman, ¿no? De Everett Reimer, de Paulo Freire, por citar un puñado de intelectuales de alto calibre, y otros que se quedaron. Jan Robert, recientemente, lamentablemente fallecido, fue un interlocutor asiduo, permanente del CIDOC. Silvia Marcos, su pareja, a quien le mando un saludo si es que nos está viendo, que por cierto dio clases en la Escuela de Psicología. Yo no tuve la suerte de que me diera clases, aunque ella siempre dice que fui su alumno. Lamentablemente no lo fui. Probablemente sí le dio clases a Fernando Iturbe, a Carmen Vázquez, integrantes de la cuarta, quinta, sexta generación. A lo mejor hasta Toño Arana le llegó a dar clase, pero a mí no. Silvia y Jan son también miembros de esta comunidad intelectual del CIDOC, que construyen una crítica demoledora a la sociedad industrial avanzada y una crítica a todas las instituciones. Es decir, sobre todo a la certidumbre que nos proveen las instituciones, a la creencia ciega de que efectivamente la educación, la industria hospitalaria, farmacéutica, que los medios de transporte y la movilización motorizada van a hacer cumplir nuestras pretensiones sociales y expectativas subjetivas, y poco a poco van mostrando que justamente al revés de lo que pretendían consiguen lo contrario, es decir, consiguen convertirse en contraproductivas, contraproducentes, ajenas a lo que, y traicioneras o traidoras a lo que en origen nos habían prometido. Estos personajes, tres de ellos de formación teologal, es decir, a excepción de Erich Fromm, los otros tres formados propia y plenamente en la cultura católica, aunque no le era ajena a Erich Fromm tampoco esta vertiente, se convierten entonces en los artífices de una atmósfera cultural, intelectual, que si bien orgánicamente no podemos nosotros calificarla ni de lejos como lo que pudieras denominarse el Círculo de Viena o la Escuela de Frankfurt, la presencia de ellos cuatro en el despliegue de sus actividades y el impacto, la detonación de debates que ellos propiciaron en la década de los 60 y el transcurso de la de los 70 es de enorme trascendencia, y Cuernavaca era reconocida, si uno leía en algún medio periodístico europeo el nombre de México, era por Cuernavaca. Era por Cuernavaca, no era por ninguna otra razón, salvo que hubiese alguna noticia de muy importante. Pero ya sea que fuera el obispo rojo, ya sea que fuera el psicoanálisis en el convento, ya sea que fuera ahora la crítica ya no a la escuela, sino a la industria hospitalaria, ya sea que fuera la formación paralela hacia la ortodoxia psicoanalítica, Cuernavaca representaba un voltear la cabeza y qué caramba se está pasando en esa ciudad, en donde se aglutinan y se reúnen intelectuales de esta talla, y que además congregan a otros tantos que hacen que esta ebullición, que no se da en Guadalajara, no se da en Monterrey, no se da en Mérida, no, se da en Cuernavaca, a unos cuantos minutos de la Ciudad de México, la sitúen como un referente de la década de los 60s y 70s en la intelectualidad mundial. Y en esta atmósfera, en medio de toda esta atmósfera, en 1971, en una universidad minúscula, pequeñita para aquel entonces, no tenía ni siquiera 4,000 estudiantes para el año del 71, surge la Escuela de Psicología. Uno tendría que suponer que directamente surge de todo aquello que de manera muy fragmentaria y sinóptica he relatado. Sin embargo, no es así. Pero no dejo de reconocer que había ya en el ambiente, en la atmósfera, todo este caldo de cultivo, se respiraba esta intelectualidad, de manera tal que cuando en el 71
el licenciado Celis le propone al Consejo Universitario la ampliación de la matrícula y de la oferta educativa de la universidad, que, insisto, en aquel entonces solamente tenía la Escuela de Ciencias Químicas, que es la primera unidad académica del nivel superior. La escuela nace en el 52, lo que hace posible que en el 53 el Instituto de Educación Superior del Estado de Morelos se convierta en Universidad de Morelos. El tránsito se da entre 52 y 53, y es por el nacimiento de la Escuela de Ciencias Químicas. Y estaban, además de la de Ciencias Químicas, la de Derecho, la de Comercio y Administración, la de Arquitectura, que tuvo también sus interrupciones en algún momento, la Escuela de Ciencias Biológicas y la Escuela Normal para Maestros. Esa era la oferta educativa de la Universidad de Morelos, más la oferta educativa del bachillerato. Ahí en el mismo año en que se genera psicología, pero meses antes se genera la escuela de Tlaltizapán, la preparatoria. Es decir, Tlaltizapán también está cumpliendo este año 49 años, así que un saludo a mis camaradas de por allá de la prepa de Tlaltizapán, que han tenido, por lo menos que yo recuerde, 2 directores psicólogos o psicólogas. Además, bueno, estaba la prepa 1 de Cuernavaca, la prepa nocturna de Cuernavaca, la preparatoria de Cuautla, la de Puente de Ixtla, la de Cuautla y la de Jojutla. Y también en Cuernavaca la Escuela Normal para Educadoras, que se acuerdan estaba ahí donde estaba el Centro de Lenguas, en la calle de Rayón. Ajá. La Normal para Maestros está en lo que es ahora la Casa de la Avenida Morelos, ¿no? En lo que es lo que fue la Casa de la Ciencia y ahora el museo, ¿no? Y estaba también la Escuela de Técnicos Laboratoristas, y ese era el conjunto de la universidad, hay que decirlo. Evidentemente estaba en proporción a un estado mucho menos densamente poblado que lo es actualmente. Según el censo de 1970, Morelos tenía alrededor de 616,000 habitantes. Ahora debe ser un poco más de 2 millones. Es decir, ni siquiera la tercera parte de lo que actualmente tiene como población el estado de Morelos. Esta presencia universitaria en el estado solamente se circunscribía a 5 municipios, evidentemente el de Cuernavaca, y los otros 4 eran Cuautla, Jojutla, Puente de Ixtla y Tlaltizapán, a diferencia de lo que actualmente ocurre. Es decir, actualmente debe ser alrededor de por lo menos 20 municipios en donde la universidad tiene presencia y tiene más de 40,000 estudiantes, ¿no? Tiene 10 veces más estudiantes de lo que tenía cuando se genera la escuela de psicología. Concluyo mi primera parte para cederle la palabra. ¿Qué se siente, Enrique? ¿Qué se siente? Para cederle la palabra es un placer escucharte. a Enrique Álvarez y a ti mismo y a Norma, etcétera, etcétera, para decir que cuando hace la propuesta el licenciado Celis al Consejo Universitario, en realidad no es que proponga firmemente psicología, sino que pone a la consideración del Pleno del Consejo Universitario, que no estaba compuesto por más de 50 integrantes. De hecho, en la votación a las que voy a hacer referencia estaban solamente 29 consejeros universitarios. No tengo ahorita el nombre porque no viene consignado en el acta, pero son carreras del área de humanidades, ¿no? Y efectivamente se da un empate en la votación. Me parece que el empate es 13-13, cabalístico la cosa, ¿verdad? Y sí, efectivamente el voto del licenciado Celis, el voto de calidad, es lo que hace que sea psicología. Sin embargo, déjenme, les voy a leer textualmente lo que dice el acta. Es el acta del 6 de octubre de 1971. Insisto, no es un acta circunstanciada, ya lo verán. Dice, el señor rector se dirige a los presentes indicando la conveniencia de que para que inicie labores la Escuela de Humanidades, subrayo, Escuela de Humanidades, es necesario que estén inscritos un mínimo de 10 alumnos por especialidad. Después de escuchar algunas proposiciones y consideraciones, se aprobó que únicamente la carrera de psicología, por ser la que tenía mayor número de solicitantes,
empezaría a funcionar y que las demás carreras, cuando hubiera un número adecuado de solicitudes que quedaría a consideración de la rectoría. Después continúa la redacción del acta, o sea, es la inauguración de una escuela, es todo lo que dice. Sigue la redacción del acta y haciendo referencia a que se tienen que trasladar los integrantes del consejo a un espacio de la universidad para recibir al ingeniero Víctor Bravo Aúja, en aquel entonces secretario de Educación Pública del país, siendo gobernador, siendo presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, y venía a anunciar el aumento del subsidio federal. Como quisiéramos que eso ocurriera, Chihuahuas, de nueva cuenta, para nuestra universidad. Acudió a la universidad a anunciar la cifra o el porcentaje de aumento al subsidio federal, y entonces, bueno, tenían que desplazarse. Sin embargo, el acta retoma el asunto y concluye lo que nos interesa, señalando lo siguiente. Además, se acordó que el funcionamiento de la Escuela de Psicología, fíjese bien la redacción, el funcionamiento de la Escuela de Psicología fuera una de las que integraran la Escuela de Filosofía y Letras. Primero se hablaba de Escuela de Humanidades, después se subsume a una Escuela de Psicología en otra que pareciera ser que tiene una cabida mayor, aunque se denomina igual, que es la Escuela de Filosofía y Letras. A ver, eso queda para la historia, para que después se desmonte cómo lo hicieron para llevar a profesiones toda esta filiación profesiográfica de la universidad. Y dicho todo lo cual, entonces, ocurre que cuando se genera la carrera de psicología, y que no se sabe bien si era una escuela independiente o la Escuela de Humanidades o la Escuela de Filosofía y Letras, su primer director fue el doctor Rafael Fernández. Debo decir que fue el primero de una serie que se extendió durante varios años de directores que no concluyeron su gestión. Y hace que durante unos cuantos días el psicólogo Narváez asuma la responsabilidad de hacerse cargo de la escuela, pero es el primero de muchos otros. Si quieres, en un siguiente momento haré referencia a algunos de las y de los directores y algunas cuestiones que pudieran resaltarse al respecto, pero nada más ya para ceder la palabra. En el 76, cuando ya el licenciado Celis estaba a punto de quererse clavar un martillo en el corazón y arrepentirse por los siglos de los siglos de haber generado la Escuela de Psicología, no saber qué hacer. Después de que el doctor Humberto Ponce Talancón, siguiente director después del doctor Fernández y del psicólogo Narváez, también dimite a su responsabilidad como director de la escuela, el psiquiatra Ponce Talancón, quien efectivamente fue el que instauró el primer plan de estudios oficialmente de la Escuela de Psicología, y que no era otra cosa más que el plan de estudios de la Facultad de Psicología de la UNAM. Queda como titular, como responsable, como encargado de la dirección de la Escuela de Psicología, un profesor que tenía poco tiempo de haber venido a dar clases, venía de la Universidad Iberoamericana, Huberto Fabre Pruneda. Cuando Huberto Fabre Pruneda se le encomienda tal responsabilidad y se da cuenta de que efectivamente no es sencillo, que hay que buscar de qué manera se recupera y se rehace el entuerto, le pide al licenciado Celis que le conceda 2 o 3 meses de cierre de la escuela, con objeto de poder hacer un plan de, ahora sí que, reanimación cardiovascular, pulmonar, cerebral y demás, para que la escuela pueda sobrevivir, para que la escuela pueda retomar el rumbo, de modo tal que algunos de nuestros compañeros que estuvieron aquí presentes quizás hasta pudieran darnos alguna información adicional, como lo es Fernando Iturbe, que Fernando es miembro de la 4ª generación, es decir, Fernando inicia sus estudios en el año del 74, de manera tal que a Fernando le toca justamente el centro de toda esta dramática circunstancia de la escuela, y por eso te decía que sí hubo una interrupción
O sea, sí son 49 años, pero con una breve interrupción surgida u ocurrida en el año de 1976. Aquí lo dejo y en una segunda ronda, si ustedes gustan y si hay tiempo, ya me llevé la mitad, para que lo veas, Enrique, haré referencia a algunas otras cuestiones. En aquel entonces la Escuela de Psicología se encontraba en lo que ocupaba también ciencias químicas. No. Ciencias químicas estaba en el edificio 2, el que recientemente fue reconstruido. Psicología estaba en el edificio 1, compartía las instalaciones con la Escuela de Derecho. Derecho trabajaba por las tardes y Psicología trabajaba por las mañanas. Es decir, donde uno imaginariamente supondría que es arquitectura actualmente. Sí. En el nuevo edificio, es decir, estaba lo que es rectoría, a la parte de arriba, eso era Psicología. Enrique Álvarez incluso llegó a conocer esa escuela cuando él era estudiante. Sí, ya para el año 80 la Escuela de Psicología se traslada a lo que se le denominaba la unidad biomédica. 82. Yo terminé en el 81 y fui no me tocó el traslado. Sí, ya no me tocó el traslado, que fue al año siguiente de que yo concluí. El traslado a la unidad biomédica fue en el 82. Con el doctor José Luis Clemente. Estaba terminando Lucio Cárdenas Ramírez su gestión e inició el doctor José Luis Clemente Esparza su cargo como director en el año del 82. En el 82. Sí. Ya en el 83, ahorita te doy la palabra, Enrique, en el 83 también se crea el Centro Psicológico de Desarrollo Humano, bajo la coordinación de el psicólogo Fernando Iturbe Robledo. Entre el 83 y el 84 se genera esta experiencia, que es el primer escenario de prácticas formalmente. Y había habido otros que más informales. En la colonia Carolina. Sí. Tuvo varias sedes. Una de las aulas de la escuela era la primera sede del Centro Psicológico de Desarrollo Humano, dado que había posibilidad de disponer por las aulas en el turno vespertino. Ahí se iniciaron las acciones, las actividades, pero la lejanía de acudir a Chamilpa, o lo que significaba el traslado de la gente para estar en Chamilpa, hizo que la iniciativa de Fernando hiciese posible que buscaran otros espacios más adecuados. Más adecuados. No fue el de la calle de Centenario. Sí, exactamente. Centenario. Enrique, tú te integras a la comunidad de la Escuela de Psicología en el 85. 86. Febrero. Prácticamente febrero del 86. ¿Cómo veías el trabajo que se había realizado en la facultad y cuáles fueron las aportaciones que se hicieron? Algunos antecedentes que me parece importante, sin enmendarle la plana a René, era que para 1962 ya habían asesinado a Rubén Jaramillo, habiendo recién entrado a la presidencia de la República, el que dicen fue el mejor presidente de México, Adolfo López Mateos. Pero entonces no recién entrado, López Mateos empezó en el 58. Cierto, del 58-64, prácticamente a medio camino asesinan a Rubén Jaramillo. 2, viene a Morelos el Güero Medrano, que había una tendencia en la década de los 70, finales de los 60, de crear las escuelas preparatorias populares después del 68 y los campamentos de gente sin vivienda para construir. En el caso de Morelos fue el campamento Rubén Jaramillo, precisamente por el Güero Medrano. En Monterrey fue el campamento Tierra y Libertad, en Chihuahua otros campamentos y en México el 2 de octubre. Morelos era muy conocido también por el trabajo del Güero Medrano, que en un secuestro, dicen las leyendas, que a través de Cañón de Lobos se escapó con el dinero que pidieron del secuestro. Y quien negociaba los secuestros con los secuestradores, curiosamente, era don Sergio Méndez Arceo. También por eso le decían el obispo rojo.
Él fue intermediario en los secuestros, por ejemplo, del comandante Genaro Vázquez Rojas, cuando secuestraron al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, para solicitar la libertad de otro periodista que entrevistó también a Sergio Méndez Arceo, a Lucio Cabañas, que es primo de Óscar Menéndez, Mario Menéndez. Tenía una revista que se llamaba ¿Por qué? A él lo habían secuestrado, metido a la cárcel, y en ese secuestro pedían la liberación de presos políticos, y quien negociaba regularmente este tipo de relaciones con el gobierno era don Sergio Méndez Arceo. Indudablemente Morelos ocupaba por los cañeros y la zafra, que también tenían una tradición muy importante, y a la vuelta de los años el movimiento obrero de los 70s, con la construcción del cordón industrial o ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, alias CIVAC, porque la mayoría de los sindicatos independientes, dentro de los cuales puedo hablar del de IAXA, Industria Automotriz de Cuernavaca S.A., quien uno de sus grandes militantes sindicales, Faustino Velázquez Medrano. Velázquez Medrano, quien hizo su tesis de psicología laboral sobre el tema del movimiento y la represión al movimiento obrero en Morelos, seguramente porque algunos siguen considerando el mejor gobernador que tuvo Morelos. Cada quien considera sus mejores, que fue Don Lauro. Ya ni me acuerdo, miren, Lauro Ortega. Don Lauro Ortega. Martínez. El entorno de Morelos era un entorno sumamente convulso. Además, el poeta sacerdote Ernesto Cardenal estaba acá con los trapenses también en ese periodo sesentero, setentero, formándose. Y tanto otros personajes, Javier Sicilia, que se llevaba con el propio jefe del CIDOC, además de Jean Robert, además del mismo Braulio Ornedo. Hay toda una tradición que a Morelos la ubica, porque además Silvia Marcos y todo el gran movimiento antipsiquiátrico se realiza en Cuernavaca, el Congreso Mundial de Psiquiatría también. Vienen Ronald Lane, David Cooper, Franca Basaglia, el mismo Carlos Monsiváis, y después ellos publicarán un trabajo junto con Carlos. Perdón que te interrumpa, nada más para anotar, también de las psicólogas de Morelos que estuvo dentro del movimiento antipsiquiatría y política fue Elena de Florencia, junto con Silvia Marcos. Claro, y ellas, particularmente con Armando Suárez, empezaron a publicar en siglo XXI una serie de trabajos sucesivos sobre psicoanálisis, psiquiatría y movimientos sociales. Salió, por ejemplo, el libro Psicología, Ideología y Ciencia, Néstor Brownstein, Marcelo Pasternak y Frida Sal, donde en un capítulo discuten lo que se llama el rol del psicólogo, rol asignado, rol asumido y rol posible. Pues bien, en esa época, curiosamente, lo que plantea René como un corolario de su exposición, la mayoría de las carreras de psicología eran una carrera de las escuelas de filosofía y letras en casi todas las universidades del país. La emancipación de la psicología como disciplina que forma profesionales de la psicología se da con el paso de la carrera de psicología a las escuelas de psicología. La Autónoma de Nuevo León, la de Guadalajara y la propia UNAM hacen ese paso prácticamente en el 71-72. Es curiosa la coincidencia también. Cuernavaca tiene dos virtudes geográficas. La primera es que está lo suficientemente lejos de la Ciudad de México como para que de allá vengan a finsemanear quienes quieran y demás, pero lo suficientemente cerca como para ir un día a la librería Grandi, que se inaugura también por esas épocas, y regresar el mismo día, ir a la UNAM, ir al teatro, es decir, está lo suficientemente lejos, pero lo suficientemente cerca como para poder tener unas condiciones. Y alguna vez comentábamos con René, pues ¿por qué no creamos la escuela, ahora no de Frankfurt, sino de Morelos en la UAM, cuando empezamos a tener congresos de envergadura a partir de prácticamente el año de 1990?
Ese es el primer asunto que me parece importante resaltar. La Facultad de Psicología de la UNAM nace en 1971 y se va al edificio que hoy tiene, pero donde estaba posgrado originalmente estaba Trabajo Social. Trabajo Social y Psicología toma, no existía el edificio C, no existía el edificio B, era nada más el A, y se crea el C para Trabajo Social, que después es el posgrado de la UNAM. Cuando se decide el paso, un personaje de cuyo nombre sí puedo acordarme, Rogelio Díaz Guerrero, que también vivía en Cuernavaca, y que con gente de ellos y otros personajes habían creado el INCAPAC, o el Incapaz le decíamos. Se encargaron de traducir y adaptar la mayoría de las pruebas psicológicas diseñadas en Estados Unidos para ser aplicadas en México. ¿Sí? Al hacer eso, hay un personaje que por circunstancias no aparecía muy nítidamente, que se llama Alejandro Chao Barona, que también tuvo una formación religiosa, psicoanalítica, y que además era muy, muy cuate y muy amigo de una obra que le están dando mucha promoción, Jacobo Grinberg Silberbaum, quien donó su biblioteca a Alejandro Chao, y Alejandro Chao donó la biblioteca que le donó Jacobo Grinberg a la Facultad de Psicología. Esos libros de Jacobo Grinberg quedaron en la Facultad de Psicología, y creo que es importante resaltarlo, porque Alejandro Chao nos contó otras versiones sobre el asunto de Jacobo Grinberg, no como las que ahora salen en los periódicos. Por lo demás, Hernández Peón venía cada 8 días a Cuernavaca, de modo tal que en 1967 se mata en La Pera en un accidente y no le dieron el premio Nobel porque el de medicina no se daba post-mortem. El candidato más visible era el doctor Raúl Hernández Peón, creador de lo que fue el Centro de Estudios del Cerebro en la Ciudad de México, y a partir de ahí se forman, entre otros, Fructuoso Ayala Guerrero, un biólogo que también estuvo en la Facultad de Psicología, que sigue en la Facultad de Psicología de la UNAM. Estuvo Augusto Fernández Guardiola, con quien tuvimos unos seminarios en los cuales participó el buen René Santoveña. Estuvo Alonso de Florida, Héctor Brus Carmona, y la gente que en la Facultad de Psicología de la UNAM nos daba clase, y por eso Norma Betanzo se ríe, porque muchos de ellos seguramente le suenan conocidos, histórica, y en esa facultad. Fructuoso Ayala era director de la Escuela de Ciencias Biológicas cuando se aprueba la creación de la Escuela de Psicología, en el 71 aquí en la universidad. Fruc era director de Biología. Y además trae aquí trae a la facultad, bueno, a la Escuela de Psicología, empieza a hacer los estudios. A mí me tocó, nos llevaba a su laboratorio, a la UNAM, para hacer los estudios de análisis del sueño. Sí. Nos ponían ahí los electrodos. Y además en ese inter, hasta Rafael Monroy fue un rato director interino de la facultad, biólogo. Fue 9 meses, durante 9 meses fue director. Duró más que muchos directores del origen de psicología. Sí. El biólogo Rafael Monroy. Entonces, la relación con la biologada que hemos tenido es fuerte. Enrique Sánchez Salinas, Adalberto León, etcétera. Esta circunstancia hace que en la Facultad de Psicología se genere un caldo de cultivo. El biógrafo personal del doctor Rogelio Díaz Guerrero lamentablemente acaba de morir en batalla contra el COVID, Pablo Valderrama Iturbe. Él vino a dar clase en la facultad un rato, y después a través de él Fernando Iturbe Robledo le pide un candidato para que impartiera las materias de neuropatología correlativa, psicobiología, anatomofisiología del sistema nervioso y filogenia humana. Y curiosamente, a quien le dijo Pablo Valderrama fue a mí. Vine, me presenté a la facultad con Fernando Iturbe, venía con el cabello... Todavía se arrepiente Fernando Iturbe. Sí, venía con un jorongo tipo Madaleno, y me acuerdo muy bien que ya estaban de maestros René Santoveña, Fernando Bilbao Marcos, Leticia Sánchez Lima, el propio Alejandro Chao, Mario Flores, Miguel Matrá, el Jorge Mario Flores Osorio. Después llega Fiallo, a invitación del Tótem Flores probablemente, llega Víctor Patiño, a quien invitamos,
Pero en ese inter que nos acercamos, según me contó la anécdota el maestro Fernando Iturbe, se acercó Mario Flores y le dijo, ese quiere dar clase, ni lo admitas, te va a parar la facultad. Nunca paré la facultad, eso es cierto. Pero en el año de 1977, la Facultad de Psicología y la UNAM entran en convulsión. El rector era Guillermo Soberón Acevedo, el que metió la policía a la UNAM, el que reprimió a los estudiantes, el que reprimió al Estunam, ese que creó que todos sus seguidores dirigieran la Secretaría de Salud, hoy hecha trizas. Entonces, que no vengan. Bueno, acaba de morir, no le puedo Se acaba de morir, ya no le puedo decir nada. El caso es que Guillermo Soberón Acevedo, siendo rector, se pasa la facultad o la escuela a facultad en el nuevo edificio, y en el inter Rogelio Díaz Guerrero queda como director interino, porque estaba Luis Lara Tapia, a quien curiosamente por lo del análisis experimental de la conducta le decíamos la rata pía, por el asunto de el trabajo con ratas, cajas de Skinner, en los laboratorios de la facultad de la UNAM. Cuando cae, entra Graciela Rodríguez Ortega, de Arismendi, en esa época, después Ortega, ya fallecida, y los estudiantes toman la dirección de la facultad por 5 meses y creamos un autogobierno. El autogobierno, para no dar conductismo porque era imperialista, prohibir la Coca-Cola, prohibir el psicoanálisis por burgués y empezar a manejar pura psicología soviética. Debo decir que la Facultad de Psicología se dividió en 2 grupos, el autogobierno y el cogobierno, quienes decían no sean ultrarradicales. El cogobierno había gente como Adrián Medina Libertí, Jorge Molina Vilés, después vinieron, hasta nos apoyaba en ese tiempo un doctor que vino a dar psicopatología aquí, Octavio de la Fuente, que también se hizo con los psicoanalistas y estuvo acá. Cuando entran los granaderos a reprimir la fusión del STEUNAM y el SPAUNAM en el año 1977, también toman la facultad y prácticamente rompen el autogobierno. Sin embargo, a partir de ahí un grupo de estudiantes empieza a participar en la idea de recuperar una cosa que se llamaba, históricamente el PRI creaba federaciones. Sí, por ejemplo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Morelos, la FEUM, históricamente bastión del PRI. Quizá por eso la Facultad de Psicología nunca, hasta ahora que sepa, ha sido partícipe formal de la Federación de Estudiantes de la FEUM, vamos. Pero estaba de la UAG, hablo de Guadalajara, y crearon una Federación Nacional de Estudiantes de Psicología. Enrique, perdón, su segundo congreso, sí. Perdón que te interrumpa, nos quedan 10 minutitos y me gustaría un poco que habláramos de esta experiencia que se tuvo, particularmente por ahí del año 92, si no mal recuerdo, del Congreso Internacional de Jean Piaget a 10 años de su muerte. Fue en el 90. 90, que ustedes fueron así como los artífices. Sí, para cerrar esto, quiero señalar que cuando se toma la FENEP y se crea una Federación de Estudiantes de Centroamérica, México, Panamá de Psicología, la idea era transformar la psicología, ni dar ni psicoanálisis ni conductismo y crear un nuevo modelo. Ese sueño quedó ahí. Pero por la UAM iban estudiantes en esa época, entre ellos te acercaste tú. Se acercó René Santoveña, Faustino Medrano, se acercó quien fuera directora después de la Escuela de Psicología en Morelia, alias Mafalda, que también acaba de morir. Ana María Méndez Puga. Ana María Méndez Puga y otras personas, y creo yo, se nos quedó la semillita de una transformación. Y parte de eso fue lo que iba marcando la idea del Plan 86. Del Plan 86. Marcar otra línea de trabajo. Tengamos claro que hacia el 96 que entramos, se plantea el nuevo plan de estudios
El primer plan, en realidad, original de la facultad, con una orientación de otra naturaleza a los modelos clásicos en el país, incluyendo una orientación fuerte en neurociencias o neuropsicología. Después se crea el Centro de Investigación en Neurociencias, siendo todavía rector el ingeniero Fausto Gutiérrez, y con la idea de que la Facultad de Psicología participara de ello. Al morir Jean Piaget en 1980, se acuerda entonces hacer un congreso internacional de homenaje a Jean Piaget a 10 años de su muerte, y se hace en septiembre de 1990. Con la finalidad de hacer un homenaje donde se invitó a personajes como Juan del Val, como Mario Carretero, como Lino de Macedo, el propio doctor Rolando García, Emilia Ferreiro, la gente más cercana, Emilia Ferreiro, vino Frida Díaz, vino mucha gente, donde se planteaba la posibilidad de crear una escuela fuerte de psicología de impacto internacional. 2 años después, en el 92, se realiza un congreso en el 30º aniversario de la muerte de Henri Vallon, quien fallece en 1962. A partir de ahí, después se realiza uno de Merani a 5 años de su muerte, donde con la participación de Manuel Aguilar García, papá del doctor Manuel Aguilar Tamayo, y se dona la biblioteca del doctor Merani íntegramente a la Facultad de Psicología, que para esa época ya tenía iniciado la UNICEP, con programas de investigación en Vygotsky, Vallon, Freud, Piaget, y hasta el 96, en el centenario del nacimiento del Lev Vygotsky, se realiza el Congreso Internacional en homenaje a Vygotsky, donde participa, por ejemplo, en el del 92 vino Jacqueline Adel, alumna de Henri Vallon. En el 96 estuvo Svetkova, una compañera de Luria. Estuvo gente como Rafael Bell, vino gente como Ángel Rivier, fallecido en el 2000. Es decir, tuvimos Tono Castorina de Argentina, Juan Ascuaga de Argentina, Eduardo Cairo de Cuba. Es decir, se tuvo un trabajo entre el 90 y el 2000, una década furiosa, dijera Ángel Rivier, a propósito de los 10 años de vida de Vygotsky, una serie de trabajos como congresos, encuentros, los encuentros Centroamérica-México de psicología que se tuvieron en El Salvador, en Nicaragua, y que a partir de ahí se tuvieron relaciones académicas que a la facultad le dieron una fortaleza y una presencia muy importante. Ahí cierro para que... Muy bien. René, nos quedan 5 minutos. ¿Hacia dónde, cuál es el futuro de la psicología en Morelos, en términos generales? ¿Cuál es el futuro? Yo creo que inevitablemente, no solamente en Morelos, en general, el porvenir de la psicología tiene que estar más en la perspectiva de la imbricación en la inter y la transdisciplinariedad. Es obligatorio. No hay posibilidad prácticamente, salvo volver a épocas de muy estrecha dimensión, de muy poco alcance. Como hemos podido escuchar, la articulación de lo que sería todo lo que es el origen y el desarrollo de los procesos psicológicos que desatan los comportamientos, la conducta, la acción, reclama y requiere de otros componentes y otras dimensiones como son la cultural, la sociológica y lo que subyacen en términos neuropsicológicos a la propia actividad de los procesos psicológicos. Y, por otro lado, de acuerdo a los escenarios en donde estos tengan lugar o se verifique, requiere también la presencia de otras disciplinas que pueden ir desde el ámbito de la antropología, de la ergonomía, de la medicina misma, la pedagogía, que, en fin, hacen que necesaria y obligadamente
no solamente la propia psicología, sino que el resto también de manera recíproca, requieran vasos comunicantes e incluso romper sus propias fronteras en muchos casos, para que efectivamente esta interlocución y esta resignificación de las preocupaciones de los objetos de estudio, de las herramientas, instrumentos y métodos de abordaje, no solamente se enriquezcan, sino que recíprocamente se complementen. Me parece que en esa perspectiva, bueno, las cuestiones tienen que ir creciendo procesual y gradualmente. Las propias nuevas generaciones que van egresando de escuelas y facultades en México, en el mundo, en particular en la de Morelos también, van a ir siendo quienes impulsen y apoyen estas resignificaciones, estas reconfiguraciones sucesivas que tendrán que ir teniendo lugar, y que seguramente, sensible a ello, nuestra doctora Norma Betanzos pues está palpando, está junto con su equipo de colaboradores, están tomando nota, son sensibles a todas estas modificaciones que se van efectuando y que aparecen en distintas unidades académicas a lo largo y ancho del país, y que igualmente así ocurre alrededor del mundo. Entonces, para una facultad cuyas dimensiones verdaderamente ahora son ya de un calibre mucho mayor, como las que actualmente tiene nuestra Facultad de Psicología, con turnos matutinos, vespertinos, un montón de grupos ya con una matrícula enorme, que seguramente debe estar por ahí de los 1,000 estudiantes, no sé, doctora Betanzos, por ahí debe de andar, cercanos a los 1,000 estudiantes, o más quizá, si consideramos el posgrado. Sí, 1,300 estudiantes en la facultad. Impensable, cuando yo era estudiante de la Escuela de Psicología, éramos a lo mucho 120 estudiantes, a lo mucho. Ya cuando yo empecé a dar clases, la facultad oscilaba entre 250 y 300 estudiantes. Es decir, este crecimiento así lo refleja. Y también la cantidad de profesores que ahora trabajan y dan cátedra en la facultad. Ignoro cuántos sean, pero deben ser cerca de un centenar. ¿Me equivoco? No, más o menos estamos sobre 90 profesores, 95, dependiendo el periodo de semestral. Sí. Diferentes semestres, más o menos 90, 95. Sobre eso andamos. Entonces, Fernando, la interlocución que la facultad seguramente tendrá que seguir manteniendo con el Instituto de Ciencias de la Educación, con el Centro de Investigaciones Cognitivas, con la Facultad de Ciencias Biológicas, con la Facultad de Medicina, con el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, con la Facultad de Humanidades, o lo que era la Facultad de Humanidades, ahora el Instituto de Investigaciones en Humanidades, con sus 2 centros de investigación, por citar solamente algunos, tendrá que ir estrechándose y amplificándose, conformando entonces grupos de trabajo interdisciplinarios y transdisciplinarios, tanto a nivel estudiantil como a nivel académico, docente, de generación de conocimiento, que haga que más allá del confinamiento en sus propias dimensiones o aulas o clases o dimensiones, las comunidades educativas tengan esta tendencia, esta posibilidad a colaboraciones e intercambios, trabajos conjuntos que no se reduzcan o se sitúen y circunscriban exclusivamente al ámbito propiamente de lo que son actualmente las unidades académicas, sino que esto efectivamente haga posible que haya grandes programas de investigación o grandes programas de trabajo que incorporen y aglutinen a 6, 7, 8, 10 unidades académicas sobre proyectos a largo plazo, y que estoy seguro que la Facultad de Psicología puede ser uno de quienes estén impulsando estas perspectivas. Pues ahí está la piedra lanzada ya por parte del psicólogo René, de un compromiso que se tiene que hacer, de un trabajo que se tiene que hacer de manera colaborativa con toda la comunidad universitaria, y esperemos que el próximo año, que vamos a cumplir 50 años,
pudiéramos entre egresados, colectivos de psicólogos que hay por ahí, docentes, alumnos, poder hacer un evento mucho mayor con una reconsideración, con un recuento de lo que ha sido la psicología, de lo que ha sido el trabajo de los psicólogos, de las habilidades o las competencias que ahora van teniendo cada uno de los egresados que estamos. Ojalá que sea presencial, además, ¿no? Sí, ojalá que sea presencial. Sí, porque habrá que ir viendo con los psicólogos sociales y los psicólogos clínicos de la facultad los impactos que esta pandemia tiene sobre el funcionamiento comportamental, sobre el impacto sobre la salud mental de una epidemia como la que estamos atravesando tiene en la población infantil, en la población de la tercera edad, en los discapacitados, en los marginados. En fin, me parece que aquí hay otra vez ese reclamo de un trabajo transdisciplinario, ¿no? Que demande e involucre a un montón de unidades académicas y de grupos educativos de la universidad. Pues muchas gracias, René, gracias, Enrique, Sergio, muchas gracias, doctora Betanzos. No sé si gusta despedir la mesa. Yo les agradezco a ustedes Pues agradecerles a todos su participación. Es un gusto y una delicia oírlos hablar de cuestiones tan importantes con todo el conocimiento que tienen, ese punto de vista tan personal y tan enriquecedor para todos nosotros, estar oyendo esta transformación de nuestra entidad, de ver cómo ha crecido, ha cambiado las cosas aquí en Morelos, en nuestra ciudad también y por lo tanto en nuestra facultad. Todos los elementos, todas las personas que ustedes señalan que de alguna manera fueron también creando y desarrollando pues aportaciones importantes para lo que hoy es la carrera de psicología. Me da un gusto, yo esperaría que nos pudieran seguir acompañando en algún momento, porque parece que el tema no se agota y que se nos agotó fue el tiempo, pero el tema como quedó todavía para mucho, va para muchas reflexiones, muchos análisis que quedan por lo pronto aquí en la mesa y que sería bueno retomar en algún otro momento. Estoy segura que tendríamos mucha gente que seguramente disfrutará de este tipo de análisis, de este tipo de aspectos. Pues adelantándonos, ya estamos desde hoy trabajando para los 50 años, esperamos también contar con ustedes para seguir trabajando, para hacer un evento todavía más importante en otras condiciones, que no sea pues desde esta virtualidad que es la que tenemos ahorita, pero esperamos que las condiciones cambien para poder tener el gusto de saludarnos personalmente y seguir trabajando pues por esta tan querida facultad para todos nosotros. Les agradezco mucho el que estuvieran hoy con nosotros, la información que nos dan, y la dejo abierta para una segunda, una tercera mesa, porque no se acaba la información que tienen ustedes tan valiosa. Yo creo que había que retomar todavía y quedaron muchas cosas por comentar. Les agradezco mucho su tiempo, el haber estado con nosotros en esta celebración.